Entonces, ahí hacer un poco... Partimos con... Sí, sí, sí. ¿Con algo, Carlos? Bueno, buenas tardes, vecinos y amigos, ¿cómo están? Buenas tardes, muy bien. Claudio. ¿Cómo está María. Manuel? ¿Cómo está Cecilia? Aquí estamos felices nuevamente en otra edición mensual del programa Coyuntura Nacional e Internacional. Sí, sí, yo creo que vamos a cambiar la cortina porque en realidad estamos tocando todos los meses un tema internacional y temas nacionales, que es súper importante. Yo creo que el análisis internacional es importante porque nos da un marco mucho mayor de lo que está pasando en el mundo, ¿cierto? Y queremos partir con el tema internacional. Hace ya 3 meses más o menos se inició una crisis en Nicaragua que tiene que ver con una medida que implantó el gobierno sandinista y que tiene que ver con las pensiones de las personas que iban a jubilar, que es un reajuste de las pensiones, y eso gatilló que la oposición saliera a la calle, pero no solamente saliera a la calle por el tema de las pensiones, sino que además sumaron una serie de demandas que a la fecha lleva una revuelta en Nicaragua que es de proporciones, yo creo que no vista en Latinoamérica. 4 meses de revuelta, 400 muertos según la oposición, 120 según el gobierno, porque según el gobierno muchos de los muertos que pasan la oposición son gente, unos que murieron en forma natural, otros que murieron, que son muchos agentes de gobierno también han muerto, muchos policías han muerto, muchos funcionarios de gobierno, que eso no se ha dicho, pero que tiene que ver también con que la oposición en Nicaragua tampoco se sienta a conversar con el gobierno, así que hay un par de videos que tenemos que tiene que ver con el proceso nicaragüense. Recordar que Daniel Ortega, el presidente de Nicaragua, fue electo democráticamente de acuerdo a las normas internacionales, sí, con un 70% de la votación, y que la oposición hoy día está en una posición bastante intransigente, está apuntando a un conflicto interno más o menos de proporciones como lo que conoció Nicaragua hace 15 o 20 años atrás. Así que, Carlos, si quieres nos vamos con el par de videos que parten con el tema, ¿te parece? En Nicaragua, y ayer durante la segunda jornada de protestas con la tercera iniciada hoy, al menos 2 personas murieron en la ciudad de Masaya, mientras el presidente Daniel Ortega en acto público reclamaba por la paz. Un policía y un civil fueron las víctimas en un ataque al barrio Monimbó, emblemático si de protestas se trata. En Managua, la crítica jornada presentaba a 2 fuerzas en conflicto muy lejanas de un acuerdo que reclama el país. Masaya fue el destino de una caravana oficialista conmemorando una fecha decisiva en julio de 1979 que avisaba la caída de la dictadura de la familia Somoza. Este viernes, la caravana vehicular arrancó en un ambiente de celebración de parte de fieles sandinistas. En la capital, Managua, calles vacías y negocios cerrados ante el paro nacional programado por la Alianza Cívica, que armoniza a toda la oposición de estudiantes universitarios, empresarios, obreros, maestros, intelectuales y desempleados. La oposición no descansa, acusando que una dictadura de nuevos tiempos encabeza Ortega y su esposa Rosario Murillo. La Iglesia insiste con la reactivación del diálogo. La Organización de Estados Americanos reclama elecciones adelantadas, lo que el gobernante rechaza bajo el argumento que la Constitución manda elecciones hasta el 2021, no el próximo año como también demanda Washington. Ayer, 2 muertos oficialmente registrados. Hoy, nuevos movimientos a favor y mayormente en contra. Pero en Nicaragua no se oye, padre. Roy Arturus, HCH. Bueno, es cortito, preciso el video, ¿eh? No sé si hay algún comentario. Sí, correcto. Hay que recordar aquí que el Papa solicitó a los sacerdotes ser mediadores, pero en Nicaragua hay, me parece que 2 o 3 sacerdotes que están siendo básicamente opositores y están siendo
activistas más que nada, se están metiendo más allá de lo que el Papa les solicita y están haciendo de alguna manera su versión junto con la oposición. Aquí hay que plantear también el tema de que Estados Unidos, en el caso de Trump, ya dijo que había aportado con una cantidad de dinero 1,5 millones de dólares a la oposición. Que no es mucho, ¿eh? No. Pero sí lo dijo. Pero puede que sea mucho más. Puede que sea mucho más. Recordemos que la CIA tiene un presupuesto especial para este tipo de cosas. Y un presupuesto que está absolutamente extraoficial. Entonces, que viene del narcotráfico. Y esta metodología de revueltas, cuando quieren desestabilizar el gobierno de Estados Unidos, ha logrado un alto nivel de especialización en eso. Lo ha hecho en muchas partes, podemos mencionar en varios países, sí. Y ahora lo está haciendo porque el gobierno de Ortega, le incomoda. Es un gobierno que le incomoda. Y como están tomándose todos los gobiernos, están derechizando todo Latinoamérica, el gobierno de Daniel Ortega evidentemente que no les acomoda. No, correcto. Además había obtenido un progreso en Nicaragua enorme desde que asumió el gobierno, digamos. Había hecho progresos enormes, pero enormes en Nicaragua. Por lo tanto, de alguna manera se está alejando e independizando mucho más de lo que es el imperio y de lo que es el neoliberalismo que a ellos les conviene. Correcto. Entonces, por esa razón no les sirve. Y hay que tener un tremendo respeto por el pueblo de Nicaragua, que eligió a su presidente con un 70%. Sí. Eso es algo que hay que considerar mucho. Entonces no creo que debamos dejarnos llevar por esos sensacionalismos que producen ellos. Los muertos, estoy seguro que la mayoría han sido provocados por la oposición. A ver, hay unas imágenes, bueno, y hay un dato específico. El 60% de los muertos son sandinistas. Es un dato súper importante. Correcto. Muchos policías son emboscados, son detenidos, son flagelados y después asesinados por la oposición. El asalto de Masaya es, para que la gente se ubique un poco, es un poblado, una localidad que está muy cercana a Managua. De hecho, durante el año 79, la gente que resistió en Managua a Somoza se repliega a Masaya, se habla del repliegue a Masaya porque está a 30 kilómetros, y es un bastión del sandinismo. Había sido tomado por estos muchachos, un movimiento que nace en las universidades, ¿cierto? Y por muchos paramilitares que estaban ahí, que la gente no los reconocía, y la retoma de esto significó una pequeña masacre, pero de esa masacre casi el 50% son policías, hay cerca de un 15% que son funcionarios del gobierno de Nicaragua, y de los civiles son re pocos, son súper pocos, y de los que estaban activando en Masaya, que se repliegan después a otros sectores, hacia Monimbo, que son guardias pagados por la oposición. Para que la gente entienda, en Nicaragua hubo una guerra civil el año 79, termina con el triunfo del Frente Sandinista. Correcto. La Contra se construye a partir de la Guardia Nacional que apoyaba a Somoza, y esa Contra, después de las negociaciones en los 80, cuando se tranza que el gobierno va a ser democrático y ellos se desmilitarizan, quedan asentados en algunos sectores de Nicaragua. Son gente con una alta preparación militar, y si nosotros vemos las imágenes que pocas aparecen en la televisión, es gente con preparación militar la que está actuando. O sea, que están usando lanzacohetes artesanales, están usando armamento liviano y en algunos casos armamento pesado, que están atacando a las fuerzas policiales. Yo no estoy ni de parte de un lado ni del otro, pero sí entiendo que el pueblo nicaragüense se manifestó para este aniversario en julio de la revolución, y fue masivo. Fueron 19 de julio. Exactamente, fueron millones de personas que se manifestaron en pos de ese triunfo que se dio, que fue propio del pueblo nicaragüense.
Pero entender que, por ejemplo, el ministro de Economía de Nicaragua habla de que ellos, si bien es cierto, parten con una doctrina que es de izquierda, bastante de izquierda, no son de la típica izquierda que reconoce Latinoamérica, que ellos hablaban de que, por ejemplo, Venezuela tenía un problema y nacionalizaba un estamento. Ellos hablan de que abrieron su mercado y que estaban con una economía bastante pujante. Sí. En los últimos 6 meses la inversión extranjera había subido bastante y que la economía nicaragüense estaba despegando por fin después de casi 70 años. Y ese despegue de la economía nicaragüense, que es el centro de Centroamérica, molestó, me parece que a los Estados Unidos, a los intereses norteamericanos, no me cabe ninguna duda, porque quienes estaban invirtiendo en Nicaragua no eran precisamente empresarios norteamericanos, sino que eran empresarios europeos, habían asiáticos, habían de todos lados, y que por fin se estaba venciendo la cesantía, por ejemplo, dentro de Nicaragua. Y hoy día vemos que Nicaragua, con toda esta revuelta, lo único que logra es que esos capitales que habían ingresado hoy día se vayan. Correcto. Sin lugar a duda que tú acabas de mencionar el detonante de estos desórdenes. Sin lugar a duda. Ese es, y no me cabe ninguna duda, porque siempre ha sido así. En todos los países es lo mismo. No quieren que ningún país se levante. No, lo que pasa es que Estados Unidos... después de perder en Europa, porque aclaremos que ellos pueden decir muchas cosas, pero en Siria, en Irak, no les fue bien, sobre todo en Siria en el último tiempo, simple y sencillamente salió con la cola entre las piernas. No lo reconocen y jamás lo va a reconocer, por supuesto. Pero cuando pierde esa posibilidad, ¿qué hace? Mira el patio trasero. Pues, ¿cuál es su patio trasero? Latinoamérica en general, partiendo desde México hasta el sur. Entonces, se ha metido y ha tenido injerencia. No hablemos en Colombia. Colombia es Colombia, un pedazo de Norteamérica. Un estado más. El estado 52. Claro. Argentina, con Macri, no hablemos de Chile, porque con este hombre y con todos los anteriores, todos pro-yanqui, están metiendo las manos con Temer en Brasil, en Perú, Ecuador, con este hombre que se dio vuelta a la chaqueta y que está deshaciendo todo lo que había hecho Correa, ¿no es cierto? ¿Queda quién? Y ya lo avisaron. Ya avisaron de que van a ver cómo interferir en Bolivia porque hay un régimen dictatorial, ¿no es cierto? Y perdón, Evo Morales fue electo democráticamente, al igual que en Nicaragua. Y en Venezuela, bueno, también la misma historia. Entonces, está mirando otra vez y no quiere que ningún país se le subleve porque quiere tener a América Latina en su bolsillo. Razón, nosotros tenemos, América Latina en general, tiene lo que Estados Unidos y Europa necesita, materias primas. Bolivia, ¿qué tiene? Estaño. Litio. Estaño. Entonces, no es porque quieran que la gente viva en democracia, sino, mire usted los países donde intervino Estados Unidos, Irak, Afganistán, Libia, es un caos. Hay grupos armados donde la gente no vive en paz, donde hay muertos todos los días. Por supuesto, usted no sabe porque no sale en televisión, pero eso es así. Donde se mete Estados Unidos a pacificar, según él, porque ellos hablan de pacificación o de llevar la democracia, lo único que hacen es dejar caos, muertes, y lo que ellos hacen es aprovechar y sacar todo aquello material natural que ellos necesitan a bajo costo, sin que el gobierno, sin que haya gobierno, digamos, ni nada, llegan y sacan. Digamos, a cero costo. Bueno, a cero costo. Entonces, eso es lo que está haciendo Estados Unidos. A ver, para entenderlo mejor, Nicaragua no es un país que tenga grandes riquezas en cuanto a materias primas. Cuando Somoza es instalado en Nicaragua por los Marines norteamericanos, era una alternativa a Panamá. O sea, Nicaragua, al igual que Panamá, tiene acceso al Atlántico y al Pacífico. Y ese acceso al Atlántico y al Pacífico es estratégico para Estados Unidos. Correcto.
Sí, o sea, por eso los Marines vivían en Nicaragua, por eso Sandino se subleva contra los Marines. Es uno de los pocos países estratégicos para poder dominar ambos océanos, para que las flotas norteamericanas no tengan problemas en acantonarse en alguno de los dos sectores, o en el Atlántico o en el Pacífico. Y eso, cuando Panamá se complica para los Estados Unidos, cuando el canal deja, según el tratado, de pertenecer a los Estados Unidos, necesita otro lugar por donde pasar, que no sea Estados Unidos directamente, que sea en Centroamérica. Y eso lo tenían ellos visualizado hace 50 años, desde Roosevelt más o menos, de que Nicaragua era una posibilidad de construir un paso entre el Atlántico y el Pacífico. Ese es el plus económico para Estados Unidos. Cuando Somoza dijo que sí, vamos, los yanquis se instalaron ahí, incluso se hizo un estudio topográfico para ver un paso para las naves norteamericanas para romper el territorio de Nicaragua y hacer lo que hicieron, lo mismo que hicieron en Panamá, hacerlo en Nicaragua. Hoy día Nicaragua no depende de Estados Unidos y puede que dependa de otro imperio, puede que dependa de los japoneses, China, de los chinos, de los rusos, de Europa, pero Estados Unidos ve que en su patio trasero alguien le dice no. Exacto. Y cuando le dice no, todos sabemos lo que pasó, po. O sea, pasó en Chile, pasó en toda Latinoamérica, en el cono sur, en las dictaduras. Pasó en Nicaragua cuando intervienen con los contras, pasó en El Salvador, bueno, en realidad Estados Unidos tiene una larga historia de intervenciones enorme. Y en la semana yo me comuniqué con alguien que conozco en Nicaragua y me dice, hay un alto porcentaje de la población que está observando lo que pasa y que está tratando de que esto no se escape de las manos, porque en realidad una masacre como la que se perspectiva por parte de la oposición hoy día significaría una guerra civil nuevamente. Correcto. Porque la oposición o los mercenarios que están hoy día disparando no solamente disparan contra la policía, sino que disparan contra la población y se hacen pasar por sandinistas. Correcto. Hay todo un juego ahí que es súper conocido por todos nosotros y están asusando a las masas para que derroquen a Ortega. Correcto. Y sería complejo porque un sistema instalado por los imperios, que es la democracia como único método de gobierno, hoy día ya no le está sirviendo. No le está sirviendo. Y no le está sirviendo, como decías tú, no le sirve en Brasil, no le sirve en Argentina, no le sirve en Colombia, no le sirve en Nicaragua, no le va a servir en El Salvador, que es otro bastión. Correcto. Esta es la segunda etapa del Plan Cóndor. Exactamente. No con dictaduras, sino que una pseudo democracia disfrazada e hipócrita. Una pacificación, como lo dirían en el siglo pasado, solo que ahora le dicen democracia. Pero además, aparte del tema estratégico de Nicaragua, tiene que ver también con el hecho de que un país pequeño como Nicaragua le diga no y gane y sea independiente, porque el resto de los países podría decir, oye, pero Nicaragua lo hizo, se independizó, ¿por qué nosotros no? Entonces también es un mal ejemplo para el resto de Latinoamérica y de Sudamérica también, como para decir, no, a mí nadie me dice que no y nadie se me subleva. Sobre todo que son países muy pequeños, o sea, Nicaragua es un país que no tiene más de 7 o 8 millones de habitantes, muy pequeño. El Salvador tiene 4 millones de habitantes, 5 millones no más que eso. Entre todo Centroamérica hacen un país grande, un país más o menos de peso. Yo creo que hay que estar atentos a lo que se viene. No habíamos hablado en coyuntura sobre el tema porque lo veíamos como un proceso muy interno de Nicaragua y que pensábamos que en algún momento se acababa, pero hoy día la comunidad internacional, la OEA, votó en contra de Nicaragua y se están armando las fuerzas como para en algún momento intervenir para que la gente sepa. Intervenir para los gringos no solamente es mandar las tropas, eso es la parte final. Intervenir significa desacreditar un gobierno y hacer que la oposición tome las cartas, como pasó en Brasil, por ejemplo. A Dilma la desarticularon en su gobierno y tomó el gobierno alguien que no había sido electo democráticamente y que hoy día es pro gringo. Sí. Vamos con un video, ¿les parece? Con el segundo video que trajimos. Cerramos el tema. Comandante, vamos a vencer, lo sabes. Adelante, militante, vamos con Daniel, lo saben. Adelante.
Bueno, es motivadora. Mucha gente. Sí. Mucha gente. Bueno, Vamos con el segundo tema. Vamos Sí. con otro tema. Esta semana se produjo una noticia que viene arrastrándose hace 2 semanas más o menos, que es el pedido de indulto de parte de genocidas en Chile. Sí, están pifiando acá. Porque están viejos, porque no se sienten bien, porque quieren volver a su casa, y salieron 5 y después 2. Ya, van 7, pero antes habían salido 20. Van quedando como 80. Sí, ese dato salió. Se han ido dando indultos en los gobiernos anteriores, muy solapadamente. Pero lo que pasa es que este indulto fue masivo, fueron 5. Y de estos 5, uno de los personajes, que es el conductor del helicóptero que salía de Tobalaba y que arrojaba los cuerpos al mar. Otro de ellos es un tipo que se dedicó a fusilar gente. Dentro de ellos una muchacha que estaba embarazada, que la fusiló por la espalda. Sí, sí. Gente muy compleja, o sea, gente que no tuvo miramientos para hacer esas cosas. Y hace más o menos 24 horas atrás la defensa de Krasnov pidió el indulto. Dios. O sea, Krasnov hoy día dice que se siente viejo. Krasnov dice que ya ha pagado parte de sus culpas. Recordemos que Krasnov tiene una sentencia de casi 500 años más o menos. Claro, entre todo lo que hizo, sí. Entre todo lo que No ha cumplido ni el 1% de su... Nada. Pero este personaje, que para quienes no lo conocen, Krasnov fue encargado de la parte operativa de la DINA, Sí. ¿sí? De las brigadas Purén, Caupolicán y otras más que se me era uno escapan. de los más malos. Él no solamente detenía gente, sino que asistía a las torturas, definía cuándo alguien tenía que morir y después definía cuándo alguien tenía que salir a porotear. Para que la gente lo entienda, porotear es cuando agarraban a un prisionero que estaba en tortura, lo subieron a una camioneta y le decían: vamos a sacarte a dar una vuelta por Santiago. Y cuando el prisionero empezaba a temblar, significaba que había alguien conocido, se detenía en la camioneta, detenían a esa persona y la llevaban a tortura. Krasnov es un personaje que es el nieto de un oficial zarista, de un oficial del ejército del zar que combatió a Lenin y que fue fusilado por la Revolución Rusa, y desde ahí su animadversión con la gente de izquierda. Es un sádico, es un asesino, es un tipo muy, muy deleznable, pero que hoy día se subió en este largo tren de gente que está pidiendo salir. Tenemos 5 afuera, 20 antes, quedan 87 en Punta Peuco, y la gente tiene que entender que Punta Peuco no es Santiago 1, no es Colina, no. Es un hotel 5 estrellas. Es un hotel Punta 5 Peuco. estrellas, exactamente. Hay unos videos, Literalmente. me parece que deberíamos verlos. Sí. Es un hotel 5 estrellas donde tienen wifi, mesas de ping-pong, taca-taca, tienen un hall donde pueden ver las noticias, Sí. tienen celdas individuales, agua caliente y un régimen donde los gendarmes se cuadran frente a ellos y les reconocen la autoridad. Así que, vamos, Carlito, con el primer video. No sabía nada de Krasnov. No, eso no lo Enclavado sabía. en Tiltil, a 50 kilómetros de Santiago, el penal de Punta Peuco cuenta con lujos apenas soñados por un preso común. Habitaciones individuales, baños privados, canchas de tenis, parrillas y terrazas. Además, los internos reciben visitas en sus habitaciones a lo largo de todo el día. Es aquí donde cumplen condena los represores de la dictadura de Augusto Pinochet, condenados por el secuestro, tortura y asesinato de algunas de las más de 3.200 víctimas que dejó el régimen. No se permite el ingreso a la prensa y las únicas imágenes de su interior las divulgó un diputado en 2013. La hotelería, en definitiva, para la atención de las personas que están en Punta de Peuco es totalmente distinta a la atención que reciben los internos, los presos comunes. Acá ellos cuentan con acceso a wifi controlado, de hecho a algunos se les encontró chip, ¿cierto? Que tenían acceso a líneas telefónicas, celulares, ¿cierto? Y internet. El recinto fue creado 5 años después del retorno a la democracia y cuando Pinochet aún permanecía como jefe de Estado. En 2 décadas no hubo ninguna iniciativa para su cierre, algo que exigen los familiares de las víctimas de la dictadura. Y ese es un deber ético y moral que tiene el gobierno con esta sociedad, con los familiares, con las víctimas, pero digo, en total con esta sociedad.
cerrar Punta Peuco. Ahora, si dice, mire, todos los penales van a ser como Punta Peuco, lo vamos a recibir. Porque siempre estamos, aunque sea el criminal más grande, que se le tenga el respeto a la dignidad como persona. No obstante, el confort de este penal podría colapsar en los próximos meses. La justicia se apronta a ratificar las condenas de más de un centenar de exmilitares que deberían ingresar a Punta Peuco. Con ello, la cárcel estaría totalmente hacinada. Es por ello que la Policía de Prisiones plantea redestinar el recinto y trasladar a los reclusos a módulos especiales en las cárceles comunes. Bueno, tal como decíamos recién, es un hotel 5 estrellas. Si consideramos las condiciones en las que permanecen reos comunes en cualquier centro de detención en Chile, es un espanto. Ellos están en un hotel 5 estrellas. Ahora, con respecto a esto, yo no lo sé. Planteo una pregunta. En los juicios que ha habido en Europa después de la Primera o Segunda Guerra Mundial, juicios de lesa humanidad, estas personas que son condenadas, ¿se les da derecho a los derechos comunes que tiene cualquier delincuente? Porque aclaremos, una cosa es un delincuente que roba, aunque sea a mano armada, si mata a una persona, no sé, por defenderse o por lo que sea, es distinto a torturar y matar conscientemente. Son cosas muy diferentes. Y grandes cantidades de personas, ¿eh? Porque yo no sé, me declaro ignorante, porque no sé si en Europa tienen acceso a beneficios que tiene la población. Los juicios de Nuremberg. Después de Nuremberg se fueron a prisión varios jerarcas nazis. La mayoría fueron ejecutados, para entender que los crímenes de lesa humanidad para los europeos son primero imprescriptibles y segundo las penas son tan altas que se les ejecutó. Algunos oficiales se fueron a algunas prisiones, incluso hubo una prisión que llevaba años con un solo prisionero, que era un jerarca nazi que murió de viejo, de 90 y tantos años, y con las mismas condiciones con las que entró. O sea, no hay, las penas de lesa humanidad no prescriben en el tiempo. Se supone que el tipo, para cometer un crimen de lesa humanidad, es un asesinato masivo, una selección de personas para asesinar, y eso está prescrito está escrito en la Declaración de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. No tiene posibilidad de ser absuelto. Chile firmó los tratados, a partir del año 92 más o menos, firmó los tratados sobre prisión política y crímenes de lesa humanidad, y se adscribió a una posición en la cual los torturadores y los asesinos de esta envergadura no tienen los mismos derechos que los prisioneros comunes. Por lo tanto, su pena no es conmutable, su pena tiene que cumplirla en prisión o de acuerdo a la sentencia que se dio. Si la sentencia dice que son 500 años, el tipo tiene que estar ahí hasta que muera. Correcto. Hoy día lo que han hecho los abogados de estos tipos es decir que Chile tiene una jurisprudencia que va sobre estos tratados y que por ser ancianos tienen derecho a ser absueltos de sus penas. Claro, pero aclaremos que el tema de los tratados, sobre todo de derechos humanos, están por sobre. Y cuando se trata de violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, o sea, hay una norma. Ellos no tienen el mismo trato que tiene cualquier otro delincuente. Por lo tanto, ellos tampoco se pueden amparar en eso y pedir beneficios que cualquier delincuente común tiene, porque ellos no son delincuentes comunes. Sí. Ellos asesinaron a mucha gente y además la asesinaron a sabiendas y además con tortura. No, y siendo agentes del Estado. Y además siendo agentes del Estado. Por lo tanto, había un poder de por medio. Entonces, no, sí, es doblemente grave. Es doblemente grave porque estos tipos no actuaban por su cuenta. Había una política que venía desde la moneda y que decía, este es el plan. De hecho, Contreras le entregaba un informe diario a Pinochet de cómo iba el proceso de guerra interna. Sí.
y este proceso de guerra interna estaba autorizado por el Poder Ejecutivo, ¿ya? Todos los nuevos prisioneros, se hacía una lista, cada vez que había nuevos prisioneros se le entregaba a Manuel Contreras se le entregaba a Pinochet decía ya este vive, este muere, este vive, este muere, y después se devolvía hacia las prisiones, ¿ya? Los que morían en tortura, y los que no vivían para ser torturados. Hay testimonios de gente que se salvó de estos procesos, que estuvieron 6, 8, 9 meses, y que decían que durante ese proceso veían como durante meses se torturaba a gente hasta que ya morían algunos de infarto, porque la electricidad genera eso, y le sacaban toda la información posible para poder seguir deteniendo y torturando más gente. O sea, eran políticas que para hacerlo bien claro para la gente, se usaban espacios del Estado, recursos del Estado, estos tipos del Estado les pagaba un sueldo, se usaban los vehículos del Estado y toda la infraestructura que tenía el Estado chileno para masacrar chilenos. Exacto. No, entonces no puede ser tratado. Ahora, perdón, una consulta. ¿No hay algún argumento legal para volver a meterlos a prisión? Porque la verdad es que ellos están haciendo uso de un beneficio que no les corresponde por los crímenes por los cuales ellos fueron encarcelados. Y hablemos de cárcel, pero bueno. Lamentablemente parece ser un indulto de carácter político. Es político. No estaba Milton Huica. El cambio. Sí. Y no estaba el otro ministro, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre, lo conozco. Había otro ministro también que no estaba. Sí. Y entonces se contrabalanceó la cosa. Se cambió. Entonces, para mi modo de ver, estos indultos fueron con un sesgo político, sin lugar a dudas. Es parte de lo que Piñera prometió acá. El compromiso que tenía justamente con los militares, en el fondo. Porque los militares, digámoslo, con nombre y apellido, los militares, las Fuerzas Armadas, estoy seguro que están por estos indultos. La familia militar. Sí, sin lugar a dudas. Ellos son una familia. Y claro, militar, y son una gran cantidad de votantes. Sí. El día viernes pasado se hizo una marcha frente a la Moneda de cerca de 3.000 personas protestando por esto. Nosotros sabemos lo que pasa con las marchas. Son un instrumento que utiliza la gente como para decir estoy descontento. Pero más allá de eso, se lanzó una apelación a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿ya? Pidiendo de que se hagan valer los tratados que Chile firmó. Correcto. ¿Ya? Porque de no ser así, Chile puede ser sancionado por los organismos internacionales por transgredir los tratados que Chile firma. ¿Qué pasa con eso? Si Chile es un país que firma tratados y después no los cumple, pierde credibilidad en el ámbito internacional. Correcto. ¿Ya? Y en tema de derechos humanos es súper sensible la economía internacional también. Cuando hay un país o hay un gobierno, para ser más específico, un gobierno que no hace carne los tratados que firma, las sanciones no solamente son políticas, sino que también son económicas, ¿ya? Y Chile está en estos momentos transgrediendo 2 tratados importantes. Uno que tiene que ver con esto de la prisión de los torturadores, y otro que tiene que ver con la violencia para los niños chilenos, que Naciones Unidas dijo que Chile es uno de los pocos países que está violando sistemáticamente los derechos de los niños en Chile. Así que hay que esperar qué va a trascender de esta apelación que hizo la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos, y ver qué pasa con la solicitud de Krasnov de salir de libertad. Yo me imagino el estupor de mucha gente de encontrarse con Krasnov en la calle. O sea, ¿qué pasaría con las familiares si este tipo empieza a transitar libremente por las calles de Santiago? Es que no sé, yo creo. No creo, no sé. No creo que lo haga, sería demasiado estúpido. Sería una aberración, ¿no? Como Álvaro Corbalán, que transitara por las calles.
Bueno, acá Álvaro Corbalán lo vieron acá en la feria de la Reina, en La Reina, cuando estaba preso acá arriba en el Comando Conjunto comprando verduras. Sí. El tipo salía, y eso habla un poco del doble estándar de... Eso habla un poco de lo que tú decías recién de la familia militar. Ellos son una familia, se consideran una familia y nunca dejan de ser familia, sin importar que estés retirado o no estés retirado. Sí. Entonces, yo conocí mucho militar en mi época, y la verdad es que ellos funcionan así. Son una familia. Una vez que tú entras, nunca sales, retirado o no, sigues perteneciendo a la familia, te siguen protegiendo, se siguen cuidando entre ellos. Es casi como una mafia. Es una logia. Quitaste la palabra de la boca, es una logia mafiosa. Entonces, por eso te digo, ellos siguen cuidándose, siguen preocupados de todos aquellos que en algún momento fueron militares. Más allá de lo que hayan hecho o no, para ellos son parte de la familia y por lo tanto hay que cuidarla. Bueno, para la gente que nos está viendo o nos va a ver en el futuro, decirles que esta pelea no es nueva. Esta es una pelea que se ha dado desde que volvió la democracia sobre el tema de cómo se enjuician los crímenes de lesa humanidad, y Chile tiene un mal récord con esto, tiene un pésimo récord. En Argentina se enjuiciaron las juntas de gobierno, están detenidos los militares golpistas. En varios países, también. En Uruguay también, sí. En Europa también se enjuició sobre el tema de la guerra de Yugoslavia, se enjuiciaron los jerarcas militares. En Chile, cuando se produce la transición a la democracia, es Pinochet el que entrega la banda. Y no solamente eso, sino que va vestido de militar y se queda a un lado como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Y eso es un símbolo potente de que la familia militar y de que los poderes fácticos de este país estaban presentes en ese proceso de transición que para muchos fue histórico. Para mí fue un desastre, porque en realidad demostró perfectamente cómo habían ensamblado estos engranajes en los cuales una parte de la civilidad transaba con una parte de la familia militar y se repartía en el país. Así y ahora vemos el resultado de esa transición. Es que finalmente, si tú lo miras, si tú haces un recuerdo muchos de los políticos hablaron de no vamos a cambiar constitución, porque todo se había hecho en época de régimen militar, ¿no es cierto? Dictadura, finalmente. Y sin embargo, una vez que llegan al poder, ¿cuántos de todos los gobiernos de la concertación, cuántos de ellos hicieron al menos el amago de hacer un cambio en la Constitución o en cualquier otra cosa? Ni uno solo de ellos. Y la razón, creo, la más importante era que Pinochet todavía estaba allí. Entonces, era como decir, ustedes hacen algo que no me gusta y yo vuelvo a hacer lo mismo. ¿Algún ejercicio de enlace o un boinazo? Claro. Bueno, esto de Krasnov realmente hay que estar muy alerta, porque yo creo que Krasnov produce tantos anticuerpos como producía Álvaro Corbalán o el Mamo Contreras. Entonces son como los más malos del grupo, digamos, ¿ah? Entonces vamos a ver qué pasa, porque realmente yo me sorprendí con lo que me dijiste, no sabía. Yo tampoco sabía. En internet, lo pueden googlear. Sí, no, si te creo. La solicitud. Entonces es el colmo, o sea, se están subiendo por el chorro. Se están subiendo por el chorro. ¿Ah? Es que sí, le dieron a uno porque a mí no, po. Sí. Bueno, avisarle a la gente que los días viernes al mediodía la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos y de ejecutados políticos está haciendo una marcha frente a la Moneda para quienes se quieran sumar. Los días viernes a las 12 va mucha gente. La última marcha, no sé si algo tenemos un video, me parece que nos queda un video, Carlos, ¿cierto? Sale la Pamela Giles, claro. Pero hay un video en internet que no salió en las noticias. Más de 3.000 personas marcharon frente a la Moneda el viernes pasado, o sea, ayer. Y se hizo la transmisión vía OPAL, vía otros medios que son alternativos. Claro. Pero no salió y era mucha gente de distintos lados que vino a marchar y que están convocando para que la ciudadanía se manifieste. Hay una posibilidad de manifestarse. Fíjate, hay una posibilidad con esto de Krasnov yo creo que va a aumentar. Sí. Debería aumentar. Ojalá. Sí. Debería aumentar, y no solamente para la gente que vivió el periodo, sino que para los jóvenes. Sobre todo. Si ellos googlean, porque son súper expertos en hacer esto, googlean Krasnov,
el historial. Ahí va a salir son todo varias, lo que... varias páginas de un tipo que podría haber estado en la SS nazi y habría sido una estrellita bastante volátil. Sí. Bueno, vamos con el video, ¿te parece? Es que eso es brutal. Pero ese es mi tema. Con esta nueva composición de la Corte Suprema, ¿cierto?, a la que han concurrido desgraciadamente aliados políticos, a mi manera de ver, equivocadamente, porque lo que hacen en definitiva es poner en manos de la derecha, de los intereses de la extrema derecha, a un organismo que le pertenece a todos los chilenos como es la Corte Suprema. Y entonces lo que estamos viendo es una serie de señales que ha ido dando el gobierno, y ahora finalmente una resolución de la Corte Suprema, en el sentido de entregarle la libertad a asesinos de lesa humanidad, es decir, a la peor escoria de una sociedad, así definido planetariamente. Bueno, ahí tienen, los que les pareció estupendo votar por los nuevos integrantes de la Corte Suprema, acá estamos viendo los resultados. Felicitaciones, fantástico, lo hicieron súper bien. Tenemos asesinos libres. Muchas gracias. Muchas gracias. Más claro. No, más claro no. Absolutamente, absolutamente. Ahora, yo creo que hay que, lo que debe hacerse a nivel de abogados, bueno, lo hicieron ya con el tema de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero llegar a otros niveles, a las Naciones Unidas, a la Haya, alegando de que no pueden personas que están encarceladas por crímenes de lesa humanidad comprobados, o sea, no es que estemos suponiendo, comprobados, condenados, ¿no es cierto? Condenados además, y detenidos con una mínima, porque estamos hablando en el caso de Krasnov, 500 y tantos años y está pidiendo salir, o sea, no ha pasado en cárcel ni el 1% de lo que le corresponde y está pidiendo beneficios. O sea, me parece el colmo, y creo que hay que llegar a todas las instancias internacionales para poder presionar al gobierno para que los vuelva a encarcelar. Porque estas personas no tienen derecho a eso, precisamente por los crímenes de lesa humanidad que cometieron. Ellos no tienen derechos humanos. No, exactamente. Bueno, quedamos a la espera de lo que esté pasando. Yo creo que va a ser noticia, más allá de esperar un nuevo capítulo de Coyuntura Nacional. Va a ser noticia. Tiene que ser noticia lo que esté pasando. Y si este personaje sale en libertad, todos aquellos que tenemos un poco de conciencia tenemos que decir algo. Correcto. Sí. No, por supuesto. ¿Qué te parece, María Cecilia, si hablamos una palabrita de lo que pasó con el estatuto de los jóvenes, el estatuto laboral? Bueno, sí. Con respecto al tema del estatuto laboral que se dio esta ley, que la verdad es que le colocaron suma urgencia para que pasara rápidamente. Sabemos que en este país hay un régimen presidencial, por lo tanto el gobierno puede colocar suma urgencia y eso implica que en 48 horas debiera de estar todo despachado, listo y arreglado. No pensaron en lo que iba a producir. Gracias a Dios los jóvenes protestaron, alegaron, hubo manifestaciones a nivel todos los días prácticamente, a nivel de redes sociales, en el mismo Congreso, se habló, se dijo y se le quitó la urgencia, porque vieron que en realidad iba a traer y acarrear problemas mucho mayores. ¿Cuál es el tema con este estatuto para el trabajo de los jóvenes? Los esclaviza. Pierden la posibilidad de contrato, de indemnización, no tienen la posibilidad de salir en caso de que tengan una prueba, porque no le priorizan el trabajo y no el estudio. Entonces no lo benefician en absoluto. Jornadas laborales muy extensas. Por eso, no entonces tienen derecho no a los vacaciones. beneficia. Son cerca de 10 medidas que puso en el gobierno para ser aprobadas. Como decían ustedes, uno, no tienen antigüedad. No tienen derecho a antigüedad. No. 2, no tienen vacaciones. No. Tienen flexibilidad horaria, es decir, por ejemplo, los pueden contratar por la mañana y significa contratarlos por la mañana de lunes a domingo. Correcto. Y a otro turno contratarlos de lunes a domingo en la tarde. No tienen días libres, no se cumplen las 8 horas que corresponde. No, nada.
Si a alguien lo despiden siendo joven en estas condiciones, no le pagan la indemnización. Las licencias es un tema que también está influido acá, no van a ser pagadas. Y yo creo que invito a la gente a que investiguen, que lo lean. O sea, los muchachos están en precarias condiciones, sobre todo en este país. Del segmento que estudia, cerca de un 30% está estudiando y trabajando. Correcto. Más o menos. Sí. Cerca de un 30% son cabros que se pagan sus estudios con su trabajo. Correcto. De ese segmento está enfocado para allá el tema de la nueva ley. Los cabros van a reventarse. O sea, ese segmento probablemente un 70 o un 80% no termine su carrera. Lo más probable, porque esta nueva ley que quieren impulsar no le da autorización, si el empresario no quiere o el jefe no quiere, no le da autorización para ir a dar exámenes o para ir a dar pruebas. Entonces, perdón, ¿dónde está en el fondo el que sea para estudiantes esto? O sea, lo lógico es que te respeten todos los horarios que el estudiante necesita para poder dar pruebas, exámenes y para estudiar también. Y esta es una antesala para lo que se viene. O sea, hay un proyecto de ley que está durmiendo en el Congreso, que es para todos nosotros los trabajadores, para que la gente lo vea, en la cual se eliminan, por ejemplo, los años de indemnización por servicio. Sí. O sea, nosotros tenemos un tope en la nueva legislación laboral, son 11 años, claro, en la cual si tenemos 15 años nos pagan los 11, si tenemos 20 nos pagan los 11, pero si tenemos esa posibilidad, si llevamos mucho tiempo en una empresa y nos despiden, podemos apelar a que nos paguen un mes por año, ¿cierto? Sí. Y que nos da la posibilidad, mientras somos más viejos, de tener mayor posibilidad de buscar en el tiempo un trabajo. Esta norma va a ser disuelta, la van a borrar. Primero tiraron esta legislación para los jóvenes y como para probar el piso. Exacto. Para probar el piso. Justamente. Pero esta otra norma que va a afectar ya no solamente a los cabros que están estudiando, sino que va a afectar a todos, está ya en el Congreso como proyecto de ley. Ojo que eso lo hablaron y lo dijeron, fue titular en un diario, lo recuerdo, del Comercio, los dirigentes del Comercio, en época de campaña de Piñera. Sí. Lo dijeron. No, sí, pero ¿para qué? La Mejor la Confederación de la eliminemos. Producción y del Comercio. Ellos plantearon eliminar la indemnización por años de servicio en campaña de Piñera. O sea, esto no es nuevo. Lo dijeron y de hecho salió en un diario. O sea, le dieron un recado a Piñera lo que tenía que hacer. Es como, oye, adelántate con esto. Complejo, ¿eh? Es muy complejo. Y bueno, ahí tenemos como para quién gobierna para quién gobierna este señor. Y para dónde apunta este sistema al final, porque este sistema pueden haber gobiernos más pro social o menos pro social, pero al final es un sistema que está tratando de depredarnos como especie y depredarnos como sociedad. Y si no lo logramos cambiar, yo creo que de aquí a 40 años más las nuevas generaciones, nuestros nietos, nuestros bisnietos, yo te diría que mucho menos, Sí. Mucho menos. Sí, esto tiene mucho que ver con temas que nosotros hemos tratado aquí, que tienen que ver con los tratados de libre comercio. Los tratados de libre comercio, una de las cosas que traen son nuevas normas con respecto a los trabajadores. La precarización del trabajo. Y precariza el trabajo, pero de una manera brutal, de verdad brutal. Y eso, se acaba de firmar, o sea, se acaba de aprobar el Tratado de Libre Comercio con Uruguay en el Senado. Ahora debiera de ir a sala para votación. Lo más probable es que lo voten y lo aprueben. Y de ahí queda el de Argentina, el de Indonesia y un montón más para llegar al TPP, que es como la guinda de la torta. Todos ellos precarizan el trabajo. Entonces, eso que tú dices, probablemente de aquí a 5 años más ya sea una realidad. Sí. no manejar jubilados, que son entonces es dramático. Sí. No, es dramático. olvídate. Bueno, pero estamos con me parece que ustedes tienen un sí, tema mira, más. esta semana vimos en los medios masivos, en la televisión abierta, algo que nos llamó muchísimo la atención y nos llenó de cólera. La verdad es que vimos al señor
Jorge Luxinger dando una suerte de permiso, de aprobación, para que le dieran autorización al Machi Celestino Córdoba, que había pedido para hacer para ir a su rehue, para su cambio de rehue, que es una ceremonia de tipo espiritual que ellos siempre necesitan hacer y que él las viene pidiendo hace mucho tiempo, ¿no es así, María Cecilia? Sí, él viene pidiendo esto hace 3 años, en realidad hace 5, pero hace 3 años él está siendo tratado en el hospital de Nueva Imperial, que es un hospital intercultural, donde lo atienden no solamente médicos como nosotros los conocemos, sino también lo atienden machi, que son quienes lo sanan a él. A él, por prescripción médica, le dijeron que tenía que ir a su rehue a hacer su ceremonia, porque es una ceremonia de sanación. 3 años atrás. Es una prescripción médica. En este país a todo detenido, se le permite hacer prescripciones médicas y se lo atiende y se le da todo lo que el médico le prescribe. A este hombre que se le prescribió ir a su rehue, porque es parte de su cultura, parte de su sanación, se lo prescribieron en el Hospital Intercultural de Nueva Imperial, 3 años y no le dieron permiso. Chile está faltando no solamente a tratados internacionales, al convenio 169, además está faltando a lo que dice el trato a los detenidos, tratos de dignidad de una persona, más allá que esté detenida por lo que sea. Estamos hablando del trato de un detenido. Lo está violando. Correcto, y la Constitución también. Y además la Constitución. Por la libertad de culto. Entonces, y resulta que de repente aparece este caballero en televisión abierta, tal como tú dijiste, diciendo que en realidad ellos no se oponían a que a que el machi fuera a su rehue y todo lo demás. Y se sabe que antes de eso hubo una reunión con Jorge Luxinger, con personas más cercanas al machi y con personeros de gobierno, donde se habla este tema y donde él dice que en realidad no se oponen a esto. La pregunta es, el gobierno, la justicia, ¿tuvo que esperar la venia de este señor para darle permiso al machi Celestino? ¿Así funcionan en este país las cosas? ¿El gobierno tiene que acatar lo que dice este señor por ser un Luxinger, digo yo? Bueno, el señor ministro de Justicia, el señor Larraín, salió en televisión abierta diciendo que gracias a este generoso gesto de parte de los Luxinger Macay, Celestino Córdoba tenía derecho a hacer su rehue. Lo cual a mí también me llamó mucho la atención, o sea, que el ministro de Justicia diga que gracias a la benevolencia de un privado, correcto, se mueva todo el engranaje del Estado para permitir que vaya allá y salga en la televisión abierta. Eso es de la mayor gravedad. Y poniendo a este señor, que más allá de que perdió a sus papás quemados, que es súper terrible, poniendo a él como un ejecutor de una orden. Correcto. Diciendo ya que lo dejen salir, y 24 horas después el machi estaba haciendo su recarga de rehue. Me parece que no es extraño, o sea, la justicia en Chile ha funcionado así siempre. O sea, estamos de acuerdo. Pero es descarado. Que sea es descarado. Televisión abierta. Es descarado, o sea, el descaro ya no tiene nombre. Sí. Me parece que sí, o sea, yo me acordé de inmediato de cuando el hijo de Larraín, del presidente de Renovación Nacional, atropelló a un personaje, a un muchacho en fiestas patrias, y falsificaron la autopsia, falsificaron todo, y dijo, no, pero es que mi hijo se equivocó, y nunca estuvo un día preso por ser hijo de Larraín. Hoy día otro Larraín dice, no, ¿saben qué? La familia Luxinger acá, y después de tener una reunión interna de ellos, decidieron de que era bueno de que Celestino Córdoba fuera a su rehue. Y vemos todo el aparataje que se armó, helicóptero, patrullera y todo eso. O sea, un privado es capaz de dar la orden de que se mueva la justicia chilena. O sea, bueno, eso no hace más que ratificar, señora, señor, lo que yo he repetido, no una, muchas veces aquí,
y en el programa que nosotros hacemos independientemente a este, es que la justicia funciona si usted tiene plata para colocar en la mesa. Así de simple. Y esto lo prueba. Sí. Y esto lo prueba. Por eso. Ahora, antes no era tan descarado. Pero nosotros sabemos que ha sido así siempre. El tema es, ¿por qué razón esa enorme movilización y gasto del Estado, porque es un gasto para el Estado, de todos nosotros, movilizar enormes cantidades de policía, helicópteros, drones, blindados y todo, blindados? Si es un hombre que llevaba 150 y tantos días en huelga de hambre, con suerte, todavía está vivo. Bueno. No va a poder levantarse, salir corriendo y arrancar. No, entonces, y además el efecto mediático que produce eso en la gente controlada mentalmente y manipulada mentalmente es que están para protegerlo ante supuesto o un ejército terrorista mapuche. Correcto. Y la gente que ve todo eso le queda la sensación de que eso es verdad. Bueno, eso es el plan Z del 2018. Correcto, eso, es así. Sí. Es parte del manejo mediático que hacen de la gente. Ese es en el fondo, eso es lo que ellos hacen. Sí. Porque no se justifica con una persona en las condiciones que está el Machi Celestino Córdoba, en una camilla. Probablemente lo llevaban con que hubieran ido 10 o 15 carabineros, era más que suficiente. Sí. Y ojo, toda esa plata que gastan es de los impuestos de todos y cada uno de nosotros. Y ojo, cuando hablo de impuestos, mucha gente piensa impuestos de renta. No. El impuesto que usted paga cuando compra cualquier cosa, ese impuesto es lo que paga todo eso. Ahora, nosotros queríamos hablar también, y tenemos imágenes, hablar un poquitito del tema de Celestino Córdoba. ¿Por qué se dice que es inocente? Porque hay gente que no lo sabe. Celestino Córdoba fue encontrado a 2 kilómetros de donde ocurrieron los hechos de la quema de este fundo con la muerte de los Luxinger Macay. Él tenía una bala recubierta de cobre. Correcto. ¿Ya? Ahora, muy parecida, perdón, para que nuestro público no nos siga, muy parecida a la que usa Carabineros de Chile. Ahora, de acuerdo a al testimonio de los hijos de Werner Luxinger, él solo tenía balas niqueladas, nada más. La pregunta es, ¿por qué lo acusan a él? Porque supuestamente Werner Luxinger dispara defendiéndose y hiere a Celestino Córdoba. Por lo tanto, la bala debiera haber sido una bala niquelada, porque de acuerdo a la información que los hijos dan, no tenía otro tipo de balas, solo usaba balas niqueladas. Pero resulta que Celestino Córdoba tiene una bala radicalmente distinta. Obviaron eso. En el juicio se obvió eso. Se habló de la sospecha, se habló de la presunción. No se hizo un examen balístico. ¿Qué es lo que corresponde? Hacer un examen balístico. ¿Ya? Ahora, hay muchas aristas dentro de este caso que nunca se investigaron. Por ejemplo, rencillas que había entre las familias Luxinger y las familias Macay con respecto a terrenos. 7 meses después de ocurrido el incendio y muerte de los Luxinger Macay, Donald Macay, hermano de Vivian Macay, él tiene una disputa con parientes, hermanos y sobrinos. El año 2013, esto fue en julio, el año 2013 él tenía 68 años. Está dando una entrevista al diario Austral de Temuco. Llegan en patota esta gente, lo golpea, trata de entrar a su predio, lo filman. De hecho, vamos a mostrar enseguida las imágenes. Lo golpean, lo filman, lo tiran al suelo. Él constata lesiones posteriormente y hace una denuncia. Y todo porque estos
hermanos y sobrinos alegan de que ese terreno donde él vive les pertenece. En una entrevista posterior, él dice que no solamente lo han golpeado físicamente, sino que además le han quemado parte de su terreno. Y yo pregunto, ¿por qué no pudieron investigar? Porque tal vez estas mismas rencillas las tenían con los Luxinger Mackay que fueron asesinados. ¿Por qué no investigar? Porque es una arista también del caso. Y lo otro que a mí siempre, desde que empecé a leer este tema, y que siempre me pregunté, ¿por qué razón estas personas que estaban dentro de la casa, se defendieron con armas? Una persona que dispara para defenderse tiene fuerzas todavía, porque disparar un arma es complicado, no cualquiera lo puede hacer. Se encerraron en su casa, les quemaron la casa, pero la casa no se quema en un 2x3 por todos los lados. ¿Por qué si ellos estaban dentro de la casa, defendiéndose, asustados, como usted quiera plantearlo? A lo mejor la mujer más asustada que el hombre. Conocían su casa al revés y al derecho. Les tiran bombas molotov. Empieza a quemarse su casa. ¿Por qué no salgo? ¿Por qué no salgo? Si la esencia del ser humano cuando está en peligro es, por sobre todas las cosas, la sobrevivencia. Y hago todo lo posible por sobrevivir. Yo conozco mi casa al revés y al derecho. Una casona grande de campo. No tiene una entrada. Debe tener muchas. 2 o 3 por lo menos. Y unas cuantas ventanas por las cuales salir. ¿Por qué no salgo? Mi hipótesis personal, mía, me hago cargo de lo que digo, es que esas 2 personas estaban muertas antes de quemaran la casa. ¿Y quién pudo haberse acercado lo suficiente como para matarlos? Gente que ellos conocían. ¿Quiénes? ¿Por qué? Eso es algo que la Fiscalía debió haber investigado en su momento y que todavía está a tiempo de investigar. Pero a lo mejor esas personas son poderosas, ¿no? Entonces no son tocadas. Ah, bueno, pero la ese justicia es el tema de este país ese ha es el sido tema. Realmente las fiscalías y los tribunales de primera instancia le hacen muy flaco favor a la justicia chilena. Realmente ha sido patético el papel que han tenido en los últimos años. Tenemos imágenes, sí, imágenes respecto de esto que le decíamos nosotros de esta. Ahí está, este señor defendiéndose de la entrada de un tractor. Ahí están sobrinos y hermanos forcejeando con él, golpeándolo. Y todas estas fotografías son del señor, del periodista que estaba, Rabanal, que estaba haciéndole la entrevista. Ahí está en el suelo, un señor de 68 años. Además se dan el tiempo, en una de las fotografías aparecen ellos mismos filmando cómo lo golpean. Le tiran el auto encima. Y estos son parientes de él mismo. Herederos, todos. Todos herederos, correcto. Ahí está en el suelo. Herederos del lado Mackay y del lado Luxinger. Correcto. Y se pelean por tierras. Y él vive en su casa con su madre. Su madre todavía está viva, por lo tanto no pueden repartir la herencia ni nada parecido, porque ella todavía está viva, digamos. Entonces, aquí hay toda una arista enorme que tiene que ver con las rencillas familiares y que la Fiscalía simple y sencillamente no quiso investigar, no se lo permitieron o simple y sencillamente lo omitió. A ver, hay un caso que yo creo que hay un paradigma que se instala en la Araucanía que tiene que ver con el funcionamiento de las agrupaciones mapuche. La CAM, hay otras organizaciones más, el mundo mapuche es bastante diverso. No hay otras víctimas de parte de supuestos mapuches que hayan sido asesinados. No hay.
No, No hay Ya, víctimas, no hay definitivamente no hay. No hay. Las víctimas que hay en el conflicto mapuche generalmente son mapuches. O sea, valga la redundancia, los muertos los ponen los mapuches. Este caso va más allá y tiene que ver con que entendamos al pueblo mapuche como un pueblo que se ensegueció, que en un momento determinado cerró las puertas y dijo: aquí a estos tipos los quemo, no habiendo un gran conflicto en ese momento entre las comunidades mapuche y los macay. Correcto. O sea, van pasando por ahí y dicen: estos deben tener plata, sí, quemémoslo. Claro, O sea, no hay una lógica de No hay actuación. ninguna lógica, no hay ninguna lógica. Fíjate que nosotros en un programa de radio analizamos la sentencia a Machi Celestino Córdoba y dicen en uno de los acápites de la sentencia, habla de que le pillaron no sé qué cantidad de armas. ¿Tú te puedes imaginar si encontraran una onda en manos de la mapuche cómo lo publicitarían? Entonces es un circo. Fíjate que en el caso de lo que conversó aquí Cecilia, del Machi Celestino Córdoba, no hay pruebas. No hay pruebas definitivamente. No hay pruebas concluyentes. Contradicciones. Acuérdate que hubo un juicio antes Sí. y después este es un nuevo juicio. No existen pruebas y lo condenaron a 18 años. Después, en el caso de los hermanos Trangal, es peor aún. Los condenaron a cadena perpetua y uno fue visto en el mismo momento del incendio, fue visto por varios testigos en la ciudad de Temuco. En la ciudad. Y el otro estaba con arresto domiciliario, vigilado por un policía. Entonces, ¿Y el policía estaba es ahí? una burla. O sea, realmente la intención que hay de aplastar al pueblo mapuche, de condenarlo y robarle las tierras, queda en evidencia. Y por otro lado, la protección a estos señores, que por todas las evidencias que hay, aparentemente ellos podrían haber tenido mucho que ver en este tema. Por todos los análisis que hicimos acá. A ver, hay una información que salió hace un tiempo atrás que fue muy poco publicitada, de un arsenal que se encontró en la Araucanía y que estaba en manos de un grupo paramilitar de derecha, que era el grupo Trizano, que sí era un arsenal, efectivamente, que es un grupo, para que la gente los busque. Trizano es un tipo, un asesino de las etnias a principios del siglo pasado, y hay un grupo que toma el nombre de él y que son guardias blancas que funcionan atacando a los mapuches, que hacen sus recorridos desde las zonas de Valdivia en la cordillera, Temuco, y que han cometido varios atentados y que no se los han reivindicado, y que son grupos de ultraderecha pagados por las patronales, por las forestales, y que a ellos se les encontró un arsenal, pero sospechosamente hoy día no hay nadie detenido de parte de ellos. No. Sí. Y fíjate que ellos actúan y carabineros al lado de ellos. Sí. Eso es lo más grave. Y no eran ondas, eran subametralladoras, había armamento pesado. Armamento pesado. Y de hecho ellos se dedican a botar y a desarmar, ¿cómo se llama? Los rehues que ellos arman, Sí. porque lo más importante que ellos tienen es la parte ceremonial que tienen las comunidades. Ellos botan todo esto y empiezan a hostigar a Sí. las mujeres, a los niños, a las personas mayores, en general, a todos los mapuches. De hecho, es posible que la negra haya sido una víctima de ellos. Lo más Es probable. muy probable. Es muy probable. Entonces, el planteamiento nuestro es, señora, señor, para que usted investigue. No se quede con lo que le decimos, porque lo que yo he planteado, por ejemplo, es mi hipótesis personal. Pero lo importante es que usted se pregunte, ¿por qué razón la justicia no investigó esto otro? ¿Por qué razón estas personas no arrancaron de su casa? ¿Por qué razón, si veían que se estaba quemando su casa, no salieron de su casa? Cualquier persona en esa situación, si yo estoy vivo dentro de la casa y veo que se me está quemando la casa, me arranco. Sí. Por sobrevivencia, es una cosa de lógica. Tengo la posibilidad, por lo menos, de salir. Claro, por lo menos de salir. Sin embargo, no salieron. Yo creo que O sea, estaban yo muertos. prefiero morirme de un tiro que de quemado. Por supuesto, yo supuesto. creo que estaban, Sí. Yo creo que estaban muertos. fíjate que a propósito de quemado, la evidencia del instinto de sobrevivencia es tan
está más allá de la lógica, porque si hacemos memoria, cuando vimos el atentado de las Torres Gemelas, el circo ese de las Torres Gemelas, la gente se tiraba por la ventana. Sí. O sea, preferían caer al vacío que morir quemados. Sí. Entonces, ahí tienes tú una bala a lo que tú estás diciendo. Ahí hay un tema bien fuerte. Ahora, a Celestino Córdoba se le acusó por delito incendiario con resultado de muerte. No se le acusó por homicidio, porque no tenían pruebas. Y de hecho, para acusarlo por el delito incendiario con resultado de muerte tampoco tenían pruebas. Y sin embargo lo hicieron igual. Lea usted todo lo que hay del juicio de Celestino Córdoba y usted mismo saque las conclusiones. Piense. Y usted saque las conclusiones si de verdad está encarcelado justamente o lo encarcelaron porque tenían que encarcelar a alguien, porque alguien tenía que pagar, porque los verdaderos culpables tienen suficiente dinero para no ser tocados. Ese es mi planteamiento. Ahí está la mano del señor Chadwick con el señor Hermosilla. Exactamente. Bueno, sí. Hay muchas manos, en realidad este país tiene bastantes manos. Me parece que ha sido una buena jornada hoy día. Hemos tocado bastantes temas. Nos paseamos desde Nicaragua, nos paseamos por Punta Peuco, el tema de los jóvenes y su nueva legislación laboral, y hoy día con el tema de Celestino Córdoba, que creo que no aporta mucho al tema la salida al Rehue en esas condiciones. No aporta porque mucho. además le dieron 15 horas y no 48 como él estaba solicitando. Exactamente. Pero bueno, la coyuntura se sigue moviendo y creo que en 20 o 30 días más deberíamos volver a juntarnos. Correcto. Y para contarle a la gente lo que se nos viene un septiembre, que es un septiembre que todos sabemos lo que es septiembre. La parada, la parada militar. La parada militar, porque yo la veo. No, se nos viene septiembre, que es un mes complejo para la vida de los chilenos. Y los llamamos a la gente a reflexionar y después de la reflexión, la acción. O sea, no solamente tenemos que pensar, sino que actuar. Así que los dejamos invitados para que donde puedan, actúen. Donde puedan, se muevan. Donde puedan, hagan algo, porque si no, este país se nos va nomás. Manifiéstese. Sí. Lo último que nos queda, sin costo, es el derecho a pataleo. Y es lo que tenemos que hacer ahora, porque si no gritamos ahora, vamos a morir como borregos. Y creo que a nadie le gusta morir como borregos. Es preferible morir luchando. Hasta pronto, queridos. Sí, hemos perdido todo, así que perdemos el miedo. Sí. ¿Dónde llegó? Mi mamá no me quería dar permiso para venir. ¿Por qué? ¿Cómo estáis? Bien. ¿Qué un deseo? ¿Por favor?